¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a su primer año de la carrera de medicina. Mi nombre es Luciano Fernández y en conjunto con el profesor Julián Baroni vamos a ser sus docentes de esta cátedra que se denomina Anatomía y Fisiología Básica. En la misma, ustedes van a tratar de comprender no solo la macroestructura del cuerpo humano, sino también su funcionamiento. Bien, a medida que vayamos pasando con los PowerPoints, la gente de Brasil, los slides, ¿sí? Van a ir entendiendo un poco sobre estos conceptos y demás. Pero por lo pronto, antes de continuar avanzando, me voy a detener unos 5 minutos para explicarles cómo va a ser un poco la dinámica de esta cátedra. ¿Sí? La anatomía tiende a ser un poco compleja por el hecho de que hay alrededor de 30.000 palabras nuevas, ¿sí? A la cual denominamos nomenclaturas. Quédense tranquilos, estoy sintiendo del otro lado un poco de terror. Bien, quédense tranquilos. Luciano, ¿vos sabés esas 30.000 palabras? La verdad que no, porque yo sigo estudiando, sigo aprendiendo, ¿estamos de acuerdo? Así que tranquilos con eso, pero sí es muy importante que ustedes vayan integrando conceptos nuevos, palabras nuevas, nomenclaturas nuevas, para que podamos ir interactuando tanto ustedes como nosotros. Es necesario que hablemos el mismo idioma. Ya algo que por ahí lo teníamos por delante, por detrás, sí, bien, anterior, posterior. Algo que lo tenemos acá más cerquita de, no, es proximal o distal, ¿se entiende? Es decir, vamos a tratar de ir integrando conceptos nuevos para que podamos, en este caso, describir estructuras. Pero para ello es muy importante que ustedes, chicos, chicas, que estén del otro lado, estudien, por favor, del libro. El libro, ¿sí? Va a ser lo que les va a permitir a ustedes no solo reforzar y tener los conocimientos de esta carrera, obviamente, porque esto se extiende a lo largo de toda su capacitación profesional, sino también, chicos, para pelear una nota. ¿Qué quiere decir esto? Lo siguiente. Por ejemplo, tengo la cara anterior del antebrazo y de superficial a profundo hay varios planos musculares. Entre ellos, el primer plano, hay dentro de los 4 primeros músculos, hay uno que se llama flexor cubital del carpo, pero también tiene otro nombre que se denomina cubital anterior. Entonces yo les digo, a ver, es flexor cubital del carpo y ustedes me dirán, no Luciano, es cubital anterior. No, no, flexor cubital del carpo y ustedes me dirán, no, es cubital anterior. Y va a llegar un momento donde les voy a decir, a ver, ¿de dónde lo sacaron? Y ustedes van a venir con su libro, me lo van a mostrar y esto queda acá entre nosotros. Me muestran del libro y ¿qué hace el docente? No puede decir nada. ¿Está? Pero esto queda acá entre nosotros. Entonces, el libro te permite pelear una nota. ¿El apunte sirve? Sí, para prenderle fuego y armar un asado el domingo, porque tienen muchos errores. ¿Sí? Tienen bastantes errores y nosotros conocemos de esto. Entonces, ustedes van a estar leyendo, van a estar invirtiendo tiempo, dinero también. Entonces, si ya están invirtiendo tiempo y dinero, háganlo ya en una fuente bastante confiable, ¿sí? Que nunca la van a errar, que es el libro. Estamos, un atlas pueden utilizar tranquilamente, pero recuerden, el atlas les permite identificar estructuras rápidamente, no les detalla, ¿sí? Como lo es el libro. Obviamente es importantísimo el atlas, puede ser un Éter, Prometheus, etc. Lo iremos resolviendo seguramente en el foro, pero quédense tranquilos con eso. Pero un atlas entonces me sirve para decir cubital anterior, cubital anterior, cubital anterior, cubital anterior. Ya pude localizar el músculo, pero no me está diciendo de dónde se origina, por dónde transcurre, con quién se relaciona y me da a mí todas las herramientas para poder, ¿sí?, describir esa estructura. ¿Se entiende? Es únicamente una imagen donde puedo encontrar rápidamente este músculo como ejemplo que pusimos, ¿no? Bien, entonces, vamos a avanzar. Dicho todo esto, igualmente cualquier pregunta, cualquier duda la pueden hacer en el foro sin ningún tipo de problemas. Antes de avanzar con esto, se habrán dado cuenta que yo gesticulo mucho, me muevo mucho, ¿sí? Así que ya vamos a tener el tiempo de vernos cara a cara y van a ver qué es peor. ¿Por qué? Porque ahora encima estoy sentado. Así que si en cualquier momento de toda la conversación pego este micrófono, puede pasar. ¿Bien? Ya se los dije. Bien, chicos, avanzamos. Y para ello ustedes van a ver, ¿sí?,
Esta imagen que está relacionada muchas veces con la anatomía que ustedes ya conocen, ¿sí? Donde puedo identificar una arteria que es roja, una vena que es azul, unos nervios que son amarillos, linfáticos que le faltan a esta imagen pero que son de color verde. Pero la problemática inicia cuando esta imagen de un atlas, ¿sí? Ilustrativo, tengo que pasarla realmente a un material cadavérico. ¿Bien? Este material cadavérico igualmente ustedes los van a ver en un segundo año, pero acá radica la importancia de utilizo el libro para llenarme de bases, ¿sí? Científicas para poder describir algo. El atlas me va a permitir identificar estructuras, deltoides, 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 deltoides. ¿Se entiende? Entonces, y luego va a ser importante escuchar la clase teórica del docente y obviamente el práctico donde a ustedes les va a permitir identificar realmente todas estas estructuras que se le irán presentando a lo largo de su cursada. Bien, pero bueno, avanzamos y vamos a hablar un poco sobre la anatomía humana. Si bien proviene del griego anatomía, que significa cortar, ¿sí? A través de o de diseccionar, similar obviamente a la imagen que vimos hace un momento, pero la segunda definición y la más importante es que la anatomía es la ciencia que estudia la macroestructura del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que yo puedo ver y puedo palpar. Un hígado lo puedo ver y lo puedo palpar. A su vez también lo puedo describir. Tiene un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo en su cara anterosuperior. ¿Se entiende? Obviamente entre otras estructuras. Pero como nuestra cátedra se llama anatomía y fisiología básica, si bien yo sé que la ciencia que va a estudiar la macroestructura, ¿cuál va a ser? Bien, la anatomía. Yo tengo ese hígado, pero necesito saber cómo funciona ese hígado, cómo funciona ese riñón. Bien, ahí es donde entra la otra ciencia que vamos a estudiar, que es la fisiología. ¿Por qué todo esto es básico? ¿Sí? Por más que uno diga, es básico, recontra remil fácil. No, es básico porque acá nosotros nos vamos a centrar para darle las bases correspondientes que les va a servir para su segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo año, prácticas profesionales y el día de mañana ya sean futuros médicos. Bien, seguimos avanzando y vamos a ver que tenemos varios tipos de anatomía. Estos que puse acá son únicamente unos ejemplos, así que tranquilos, hay más. Un ejemplo de ellos es la anatomía regional, también la denominamos anatomía topográfica. Ejemplo de una topografía puede ser la axila. This is a sobaco, ¿estamos de acuerdo? La axila puede ser el triángulo de Scarpa, puede ser el hueco popliteo, es decir, la región topográfica que se ubica por detrás del complejo articular de la rodilla. Pero volvamos a la axila. Ustedes dirán, axila, ¿qué puede llegar a tener? Y la verdad que es una región topográfica bastante interesante, porque si bien la puedo ubicar entre un esqueleto axial y un esqueleto apendicular, ¿sí? Ya vamos a ver a qué hacemos referencia con eso. Esta región topográfica presenta un continente y un contenido. Para que tengan una idea, un continente es algo similar como una especie de casa y el contenido las personas que viven dentro. Bien, entonces la axila como continente va a tener una pared anterior, una posterior, una interna, una externa, un vértice y una base. Y como contenido, la arteria axilar, vena axilar, nervios, muy importantes porque están los troncos secundarios y ramos terminales del plexo braquial, ¿sí? Y ganglios, obviamente linfáticos propios de la axila, muy importantes luego para la semiología. Bien, entonces ustedes me estarán mirando y dirán, Luciano, una, fuiste muy rápido, otra, no me da tiempo de anotar. No anoten, le estoy dando un ejemplo únicamente para que ustedes puedan realmente entender de que hay muchas estructuras, hay muchas cosas nuevas, ¿sí? Y que la anatomía regional o topográfica es una anatomía que la vamos a utilizar y mucho. Bien, voy a tener a la anatomía sistémica. Bien, anatomía sistémica que me va, listo, ya tengo la anatomía, ya tengo el órgano. Bueno, pero ¿cómo se comporta este órgano con otro órgano y cómo funciona esto? ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, ustedes pueden tener al corazón, pero el corazón, sí, como sistema circulatorio también tiene una relación con los pulmones. Entonces va a ser cardiorrespiratorio, pero a su vez en la sangre no solamente hay sangre arterial o sangre venosa, también voy a tener, por ejemplo, hormonas, es decir, que podríamos hablar tranquilamente que esa circulación de hormonas tiene una correlación con un sistema endocrino. Es decir,
Toda esta anatomía sistémica me va a permitir a mí integrar otros sistemas. ¿Bien? Anatomía clínica. Y vamos a tener a la anatomía de superficie. Fíjense, hoy estuve hablando de la cara anterior del antebrazo. Me lo palpé. ¿Sí? Eso es anatomía de superficie. Ejemplo, les pido a ustedes que con el dedo índice y el dedo mayor se palpen el manubrio esternal. ¿Bien? No digan que sí, porque los estoy viendo y sé que no lo están haciendo. Dedo índice, dedo mayor, se van a palpar el manubrio esternal. Se van a palpar el manubrio esternal. Bien, se van a palpar el manubrio esternal. Dedo índice y mayor se palpan el manubrio esternal y de allí se van a dirigir, tanto sea a la izquierda o a la derecha, es indistinto en este ejemplo, hacia la región hemiclavicular. ¿Qué quiere decir esto? Hasta la mitad de la clavícula. Bueno, dedo índice y mayor, palpé el manubrio esternal. ¿Qué estoy haciendo? Anatomía de superficie, chicos. Yo sé lo que estoy palpando. Conozco la anatomía que hay detrás, en este caso de superficial a profundo, de lo que es la piel, tejido celular subcutáneo, y de allí nos vamos a ir adentrando más. Bien, pero con el dedo índice mayor ya sé lo que me estoy palpando. Bien, hasta la mitad de la clavícula. Bueno, esa es la anatomía de superficie, muy importante obviamente en sus carreras. Bien, seguimos avanzando y vamos a hablar un poco sobre las características de la vida. Muy importante porque ellas me van a determinar cuál va a ser la relación que tiene el cuerpo humano, ¿sí?, con el medio en el cual estoy inserto. Bien, una de ellas va a ser la sensibilidad, que es la capacidad de poder sentir, controlar y responder a los cambios del medio externo. Es decir, yo voy a tener la capacidad de poder adaptarme, no sé, si ahora viene una persona, abre la puerta, se entiende, va a haber una respuesta fisiológica para poder responder ante ese estímulo que me acaban de generar. ¿Se entiende? Bien, seguimos avanzando y vamos a hablar un poco sobre la conductividad. La conductividad es la capacidad de transmitir o de propagar selectivamente una onda de excitación de un punto a otro. ¿Sí? Ejemplo de esto, ustedes colocan el puño y dicen, a la cuenta de 3 voy a extender mi dedo índice. 1, 2, 3. Extendí mi dedo índice. Y ustedes van a decir, Luciano, es re fácil. Mirá, lo puedo hacer tranquilamente. Bueno, perfecto. Pero hay una explicación para esto. Porque el impulso nervioso de ustedes inició, ¿sí?, en la corteza prefrontal, área 4 de Brodmann, motora principal. De allí el impulso nervioso se fue, atravesó la corona radiata, de allí pasó por el brazo posterior de la cápsula interna, se dirigió en este caso hacia el mesencéfalo. Después, en la protuberancia, esas fibras se disgregaron para evitar los núcleos pontinos que están irrigados por las arterias pontinas. Bien, estas fibras, ¿qué van a hacer ahora? Si bien se decusaron, ¿qué es una decusación? ¿Por qué se disgregaron? Ahora lo que hacen es se unen y me forman las pirámides. Allí se produce una decusación motora, desciende por la médula espinal hasta, ¿sí?, en este caso, los niveles medulares que me permiten a mí llevar la información por un nervio específico que inerve al extensor del índice para hacer esto. ¿Vieron que no era tan fácil? Entonces, necesito que presten atención. En los ejemplos hay muchos detalles. ¿Todo esto de neuro tienen que saberlo ahora? Obviamente que no. Eso es para su segundo año. Pero para su segundo año, lo primero que le vamos a preguntar, ¿qué es? ¿Qué es la conductividad? Así que acá estamos armando todas las bases de lo que va a ser toda su carrera. Presten atención. Bien, seguimos. Vamos a hablar de crecimiento. El crecimiento hace referencia a un aumento normal de tamaño o de número de células. Estas células obviamente me van a formar órganos y luego finalmente al sujeto. Igualmente, me detengo un poquito acá porque en breve les voy a estar explicando realmente cómo es. Hay una organización real, ¿sí?, de todo el cuerpo humano hasta llegar al organismo, por lo cual esto es muy simplista, ¿sí? Seguimos avanzando y vamos a hablar de la respiración. La respiración es el resultado de la absorción, transporte e intercambio de gases respiratorios entre el organismo y el medio ambiente. Tengo dos tipos de respiración. Una interna,
que hace referencia a la relación que hay entre la sangre y las células. ¿Sí? Una célula puede ser, por ejemplo, una célula muscular, donde a través de una arteria, la aorta, por ejemplo, una arteria grande, se va a ir ramificando hacia arterias que van a ser medianas, pequeñas, hasta llegar, por ejemplo, a una arteriola. Esa arteriola finalmente se transforma en un capilar. Ese capilar es donde se produce el intercambio gaseoso, esa respiración celular que lo van a ver también en biología. Ese intercambio gaseoso que se da en los capilares, en esa célula que dijimos, un tejido, una célula muscular, ahora lo que va a hacer es venir desde ese capilar a vénulas, venas más pequeñas, medianas, grandes, y llegará finalmente al corazón, a la aurícula derecha. Bien, chicos, yo les estoy adelantando temas, estamos conversando para que vean únicamente que esto tiene una relación y tiene un fin último. ¿Vamos? Seguimos. Respiración externa. Hace referencia en este caso a la relación que hay entre la sangre y el aire de los pulmones. Acá me detengo 5 segundos, yo siempre estoy acompañado de una persona, en este caso va a estar Irene, ¿sí? Haciéndome el soporte. Ella, para que ustedes se den una idea, ¿qué es un soporte? El soporte es lo que nosotros llamamos a un mate, ¿sí? Les doy 3 segundos, prepárense mate, tomen, tengan el tiempo de tomar un mate, tomar un café, jugo. Si es un viernes a las 10 de la noche, no habrá nada. No habrá nada porque lo más importante viene a partir de ahora, ¿tá? Así que no estén alcoholizados a partir de este momento. Seguimos un ratito más y vamos a hablar de la digestión. Es el proceso por el cual los alimentos más complejos van a ser desdoblados en partículas que puedan ser absorbidas. A ver, para que se produzca la digestión, chicos, primero ese bolo alimenticio tuvo que haber ingresado, ¿sí? Ya la comida a la boca, se produce la masticación, de allí se va a ir a la oro, ¿sí? Faringe, de la faringe se continúa con el esófago, va a tener un tracto, ¿sí? Torácico, pasa por el diafragma en un hiato esofágico para llamarse ahora el esófago abdominal, ¿sí? Y después ese esófago se va a dilatar. Y esa dilatación del tubo digestivo es lo que nosotros denominamos estómago. Bien, se va a producir la digestión. ¿Pero para qué voy a desdoblar todas estas partículas? Bueno, porque van a tener que ser absorbidas luego. Por eso ahora pasamos a la absorción. Es el movimiento de los nutrientes ya digeridos a través de la pared del tubo digestivo. Bien, pero para poder ser absorbidos, ya en la próxima clase, en tejido tegumentario, etcétera, ustedes van a ir viendo cómo se clasifican. Pero, alerta, spoiler, el tejido epitelial tiene diferentes tipos de diferenciaciones apicales. La célula va a tener una región, ¿sí?, que está por encima, por arriba se podría decir por el momento, ¿verdad? Para que podamos ir hablando, pero en verdad es mucho más específico. En la parte superior, a la cual denominamos región apical, va a tener diferenciaciones. Esas diferenciaciones va a depender de la región y la función que esté cumpliendo. Bueno, el intestino va a tener una diferenciación apical denominada microvellosidad. ¿Para qué? Para llevar a cabo la absorción de estos nutrientes. Seguimos avanzando y vamos a hablar de la secreción, que es la producción y liberación de sustancias, en este caso hormonas, como por ejemplo. La excreción es la eliminación de los productos de desechos producidos por la función orgánica, llámese orina, ¿sí?, materia fecal, etc. Con respecto a la circulación, es el movimiento entre una parte y otra, ¿sí?, de los líquidos del organismo. Muchas veces cuando hablamos de circulación pareciera ser que únicamente hacemos referencia a la sangre, ¿sí?, oxigenada o carbooxigenada, en este caso que transcurra por una arteria o por una vena. Pero en verdad en el cuerpo humano circulan también otras cosas, como por ejemplo la linfa. Luego vamos a ver qué es la linfa, qué es un conducto torácico, qué es una gran vena linfática, dónde drenan. Bueno, ya lo vamos a ver. Finalmente, la reproducción, que consiste en la formación de un nuevo sujeto a partir de una célula huevo o cigoto. Bien, una vez llevado a cabo la fecundación, este huevo o cigoto, ¿sí?, va a empezar a generar, proliferar nuevas células que se van a tener que ir diferenciando. En breve lo vamos a ver. ¿Se acuerdan, chicos, que hace un rato les comenté esto del crecimiento, número de células y demás, y les dije que era tal vez algo bastante simplista, porque ahora íbamos a ver algo con mayor detenimiento? Bueno,
hacía referencia a esto, a los niveles de organización estructural. El cuerpo humano va a tener 6 niveles antes de llegar a lo que nosotros conocemos como el organismo, se entiende, al sujeto in situ. Primer nivel va a ser el químico, que está, ¿sí?, subclasificado, tiene una clasificación que es atómico y molecular. Luego, celular, del celular al ístico, del ístico al orgánico, del orgánico al sistémico y finalmente al organismo. Vamos entonces a este primer nivel. Nivel químico que va a estar clasificado por un nivel atómico. Al día de hoy, ¿sí? Día de hoy, que es martes 5 de mayo a las 10 de la noche. Luego de un día bastante intenso, estamos acá haciendo patria, haciendo frente a ustedes, ¿sí? Qué mejor forma de darle una linda bienvenida que con estudio y más de una cátedra hermosa que es acá entre nosotros, ¿sí? La mejor del mundo. Bien, atómico. Al día de hoy, les vuelvo a repetir, 5 de mayo, hay 118 elementos en la tabla periódica. ¿Por qué digo hoy? Capaz hasta mañana encontraron otras 20 más. Bueno, por eso el PowerPoint está actualizado el día de hoy, 118 elementos, de los cuales no es que yo utilizo los 118 elementos, o mejor dicho, estos 118 elementos forman parte del cuerpo. En verdad, el 99% de la materia viva, ¿sí?, va a estar conformado por esta regla memotécnica que denominamos CHOMS. ¿A qué hace referencia? A carbono, hidrógeno, muy bien, lo dijeron solos, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Bien, una vez que tenemos este 99% de la materia viva, me va a formar ahora sí estructuras más complejas, denominadas moléculas. Estas moléculas vamos a poder ubicar, ¿sí?, a las proteínas, lípidos, hidratos de carbonos, ácidos nucleicos que ustedes ya en biología y en química, que van a estar cursando también en este primer año, van a ver la importancia que tiene, ¿sí?, en este caso, en el estudio de la duplicación, la replicación, la transcripción y demás. Bien, seguimos avanzando y nos vamos ya a un estadio celular. Esta célula, ¿sí?, que me detengo acá, 3 segundos. Nuevamente, para que puedan tomar algo. Bien, ahí está. Muchas gracias. La célula entonces es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. Es decir, que podemos decir que esta estructura, por más pequeña que sea, es un elemento, ¿sí?, de menor tamaño, pero que puede considerarse vivo. El mismo va a presentar núcleos, diferentes tipos de organelas, que ustedes los van a ir viendo en las otras materias. Bien, perfecto. Al día de hoy, vuelvo a repetir esto, tenemos aproximadamente 200 células. Ejemplo de ellas, esta, que es una, muy bien, es una neurona, ¿sí? Tenemos células epiteliales, esto que es un gameto masculino, esto que es un gameto femenino. Acá muy pequeño podemos volver a encontrar un gameto masculino. ¿Qué pasa con estas células? Estas células ahora van a formar un cúmulo, ¿sí?, de células que se denominan ya tejido, pasamos a un nivel ístico. Entonces, los tejidos van a ser cúmulos o grupos de células organizadas para realizar una o más funciones específicas. Bien, ¿se acuerdan de las características de la vida que hablamos sobre la reproducción? Este huevo cigoto que a partir de la fecundación iba a comenzar a proliferar células. Bueno, inicialmente esas células se denominan pluripotenciales, las cuales ustedes conocerán como células madre. Bueno, estas células madre se pueden diferenciar en 4 tejidos básicos, los cuales son tejido conectivo, tejido muscular, tejido epitelial y tejido nervioso. Bien, seguimos avanzando y vamos a hablar ya en este caso de que este cúmulo de células que estuvimos viendo recientemente me van a conformar órganos, como por ejemplo músculo, corazón, pulmón, sistema nervioso central, pero para ello necesito entender que un órgano es una agrupación de diversos tejidos que van a formar una unidad estructural encargada del cumplimiento de una función determinada. Bien, lo que pasa es que si bien ahora yo ya tengo este sistema que va a estar conformado por un conjunto de órganos, un sistema puede ser un sistema óseo, ¿sí?, o esquelético, muscular, circulatorio, ¿sí?, linfático, que por ahí habíamos tocado hace breves. El problema es el siguiente.
Listo, yo tengo el hueso, pero a este hueso le agrego músculo. Si lo contraigo, tengo hueso y músculo, pero necesito movilizar esta estructura. Es decir, que ahora yo voy a tener un sistema integrado. ¿Integrado por quién? Por un sistema ósteo mío articular. ¿Bien? Y así también podríamos hacer otros ejemplos. Seguimos avanzando y vamos a ver que el cuerpo humano presenta 11 sistemas o aparatos principales denominados integumentario, esquelético, muscular, nervioso, endocrino, cardiovascular, linfático, respiratorio, digestivo, urinario y reproductor. ¿Bien? Me detengo acá unos minutitos y la idea es que ustedes puedan comprender la importancia, vuelvo a repetir lo mismo de la presentación, de que podamos hablar siempre el mismo idioma. Bien, del otro lado realmente no tengo la oportunidad de conocerlos, por eso la importancia de la interacción que va a haber seguramente ahora con el foro, las clases Zoom sincrónicas y demás. Pero antes de conocerlos, yo no sé quién está del otro lado. Puede haber un alumno seguramente de Brasil, argentino, puede haber un estadounidense, un europeo y demás. Lo tenemos acá. Entonces, la pregunta es, si yo tengo que operar el día de mañana una persona, pongo acá una mesa de un quirófano, ¿bien? Y el médico argentino coloca al paciente de esta manera, el brasileño de esta, el estadounidense de esta manera. Imagínense, pobre, ¿sí? Paciente. Yo mientras tanto aprovecho, me muevo, ya les dije que soy bastante inquieto y viene bien, ¿sí? Este ejemplo. Por lo cual necesitamos a la posición anatómica, porque la posición anatómica es la que me va a permitir a mí entender cómo estudiar el cuerpo humano por consenso mundial. Bien, es decir, la anatomía que ustedes van a estudiar, la que yo estudié y demás, se estudia de esta manera, en base a una posición establecida por consenso mundial, ¿sí? Que es justamente la posición anatómica. Para ello, la persona tiene que estar en bipedestación, vista hacia el frente, ¿sí? Brazos, bien, en este caso los miembros superiores a lo largo del tronco, palmas de la mano en supinación, ¿sí? Acá les voy a dar un ejemplo muy breve. Vamos a hacer de cuenta que yo les estoy suplicando dinero. Súplica, le estoy pidiendo una propina. Súplica, que es algo similar a lo que ustedes van a hacer próximo a los parciales. Esperemos que no, obviamente porque van a estudiar y mucho, obviamente, y no van a tener que recurrir a eso. Bien, entonces, súplica, ¿sí? Y ustedes lo que van a hacer es me van a dar una propina. Súplica, supinación. Súplica, tengo la palma de la mano hacia arriba. Súplica, supinación. Y propina, me puedo ver el dorso de la mano. Propina, pronación. Supinación, pronación. Bien, impecable. Piernas extendidas, ¿sí? Y juntas, pies paralelos y los talones juntos. Luciano, una cosa es lo que dice el PowerPoint y otra cosa es la imagen que yo estoy observando acá. Bueno, lo puse a propósito. ¿Por qué? De allí radica la importancia siempre de leer de varios autores, de varios libros en la medida que ustedes puedan. Bien, obviamente hay muchos autores, ¿sí? Pero cada autor no es que este está bien y este está mal. Cada uno tuvo que haber hecho, ¿sí? Una investigación previa antes de publicar un libro. Por eso muchas veces, ¿sí? Se van actualizando los mismos. Bien, seguimos avanzando y vamos a hablar un poco sobre los ejes del cuerpo. Pero para ello necesito comprender qué es un eje. Bueno, un eje no es ni más ni menos que una línea imaginaria que atraviesa el cuerpo humano. No me cierra mucho, Luciano. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer de cuenta que no les está gustando la clase y ustedes, como último recurso, dicen, voy a agarrar un arma y le voy a apuntar al profesor y voy a ejecutar ese disparo. Algo medio drástico ese ejemplo, ¿no? Pero bueno, presten atención a esto. Una vez que sale el proyectil, ese proyectil va a tener que atravesar, como yo voy a estar de frente a ustedes, ¿sí? Va a ingresar acá. Es decir, si yo lo tengo acá a ustedes, ese proyectil va a ingresar acá. La parte de adelante. Ya no puedo decir adelante. ¿Qué dijimos que se iba a llamar? ¿Cómo? Anterior. ¿Sí? Y ahora esa línea imaginaria, es decir, ese proyectil, si esto es adelante, ¿esto qué va a ser? Atrás. Anterior y, muy bien, posterior. Entonces, este eje, esta línea imaginaria que va a atravesar al cuerpo humano, se va a llamar eje antero-posterior o ventrodorsal. Acá volvemos al ejemplo de la cara anterior del antebrazo.
esto del flexor cubital del carpo o cubital anterior que yo les había explicado a ustedes. Bueno, ¿qué pasa? Van a ver que les voy a dar un nombre de un eje, pero hay otros más. Siempre ustedes elijan uno, no se confundan. ¿Bien? Entonces, acá tengo la imagen de esta señorita. Este proyectil está ingresando por delante. Ya dejo de decir por delante, ¿cómo lo llamo? Anterior, y sale por detrás, ahora posterior. ¿Cómo se llama este eje? Antero-posterior. Muy bien. Yo estoy sentado ahora, tengo una luz por encima mío. Vamos a hacer de cuenta que cae esa luz. Esa luz va a caer de manera vertical. Acuérdense que un eje es una línea imaginaria que atraviesa el cuerpo. ¿Bien? Entonces, si ese eje, esa línea, cae de manera vertical, ¿cómo se va a llamar? Eje vertical. También la podemos llamar longitudinal o cefalocaudal. ¿Por qué cefalocaudal? Porque esa luz, si llega a impactar, ¿dónde impactaría? En la cabeza. Céfalo o cráneo, caudal, que hace referencia a las extremidades. Vertical, chicos, cae de manera vertical, vertical. ¿Quieren longitudinal? ¿Quieren cefalocaudal? No hay ningún problema. Elíjanse siempre cuántos, uno. Bien. Tengo entonces acá la imagen detallada de la señorita. Eje que era una línea imaginaria, por eso está punteada, que atraviesa el cuerpo humano, en este caso de manera vertical. Ya tengo una vertical, tengo otra anteroposterior. Necesito una que vaya de un lado al otro, pero no la puedo denominar va de un coté al otro coté. Estamos ya en un primer año de una carrera, ¿sí?, de medicina, van a ser futuros profesionales de la salud, por lo cual a este eje lo puedo denominar, como va de un lado a otro, látero-lateral. También lo puedo llamar transverso o transversal. Siempre elijan uno. Bien, acá entonces me grafica la señorita este eje latero-lateral. Seguimos avanzando y vamos a hablar ahora sobre los planos. Necesito saber qué es un plano. Siempre vamos a los conceptos. ¿Qué es un plano? Bueno, un plano es la intersección, es el punto de encuentro de dos ejes. Por ejemplo, yo puedo poner este eje que va a ser como latero-lateral, ¿sí? Latero-lateral. Y uno vertical. El punto donde contactan estos dos ejes me forman un plano. ¿Para qué me sirve? Para dividir al cuerpo humano. Bien, un primer plano va a ser el sagital. Sagital, ¿sí?, que es un plano que me va a dividir el cuerpo en dos segmentos, uno derecho y uno izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es decir, plano que me divide a mí dos segmentos corporales, uno derecho y uno izquierdo, se denomina plano sagital. Lo que pasa es que vamos a hacer de cuenta que yo quiero estudiar solamente el complejo articular del hombro. Y no necesariamente necesito comenzar a estudiarlo desde el hueso frontal, ¿se entiende o no? Sobre la línea media del cuerpo. Entonces, ¿qué hago? Puedo hacer un corte que sea paralelo a la línea media. Este corte se denomina plano de paralelo a la línea media, parasagital. Ustedes también en los libros van a encontrar que este plano sagital también se denomina medio sagital. ¿Sí? Sagital quiere decir que es la línea media del cuerpo, pero hay algunos autores que lo dicen es medio sagital. ¿Por qué? Porque el otro es parasagital. Es indistinto. Sagital, parasagital o medio sagital y parasagital, el que quiera. Ahora, pasamos al segundo plano, que se denomina plano coronal. Para ello yo voy a necesitar de que ustedes coloquen sus dedos pulgares y sus dedos índices y formen esto. No es lo que ustedes creen, no sean mal pensados. Lo que van a hacer es lo siguiente. Van a agarrar y esta estructura que acaban de formar lo van a poner por encima de la cabeza de ustedes. Lo van a poner por encima de la cabeza de ustedes. Lo van a poner por encima de la cabeza de ustedes. Bien, lo que van a hacer es suben esta estructura y van a bajar lentamente, 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 y antes, ¿sí?, de contactar con la cabeza, lo que van a hacer es separar los dedos pulgares, se quedan únicamente con los dedos índices y lo que van a hacer ahora es bajar. Comienzan a bajar y van a ver que el cuerpo humano se divide en dos partes. ¿Cuántas? Dije dos. ¿Cuáles? Una anterior y una posterior. El plano que me dividía derecho e izquierdo es el plano sagital. ¿Cuál me va a dividir anterior de posterior?
¿sí? El plano coronal de la coronita, chicos. Bien, a esto también lo puedo denominar plano frontal. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Tengo entonces derecho e izquierdo. Tengo anterior y posterior. Y ahora me viene muy bien el ejemplo de esta mesa, porque ustedes lo que están viendo, ¿sí? Es, en este caso, la parte superior de mi cuerpo. No están viendo la parte inferior. Por moverme se me destruyó todo, no interesa, no pasa nada. Pero acá sí les puedo decir que estoy vestido. Pero bueno, por lo pronto, ustedes están viendo esto, la parte superior. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se denomina el plano que me divide? ¿Sí? Horizontalmente el cuerpo, el plano axial. ¿Lo puedo llamar horizontal o axial? ¿Por qué hago referencia a axial? Porque el día de mañana ustedes van a tener que pedir una tomografía axial. ¿Bien? Y plano oblicuo, que es un cuarto plano, que lo pongo nada más para que sepan que existe otro plano, ¿sí? Para su estudio. No siempre los tres iniciales. Nada más, ¿sí? A modo de ejemplo. Acá estamos viendo monos, monitos, se denominan, ¿sí? Gráficos de una persona, que en este ejemplo vamos a ver que está el cuerpo dividido por la mitad y me separa el cuerpo en dos segmentos, uno derecho de uno izquierdo. ¿Cómo se denomina este plano? Plano sagital. Ahora, este plano que me divide a mí en dos partes, una anterior y una posterior, se va a denominar plano coronal. Este que dijimos, por ejemplo, la mesa que ustedes están viendo, ¿sí? Que mi cuerpo esté dividido superior de inferior, se denomina plano axial. Este es el plano oblicuo que les nombraba hace unos segundos. Y esto quiero que presten atención. Acá tengo el corte de una persona bien por el medio, es decir, por la línea media del cuerpo, y este va a ser, ¿qué plano? Plano sagital, es el mismo, ¿ven? Derecho, izquierdo, ¿ven? Derecho, izquierdo. Muy bien. Acá lo que voy a tener es un corte paralelo a esa línea, por lo cual este plano se denomina, muy bien chicos, parasagital. Seguimos avanzando y vamos a hablar un poco sobre los términos de relación y comparación. Aunque ustedes no crean, desde que empecé la clase ya los estuvimos utilizando. Son algunos ejemplos nada más, ¿sí? De las palabras nuevas que tienen que ir incorporando para que podamos hablar del mismo idioma. Bien, dijimos, como término de relación y comparación, si tengo algo anterior, ¿qué voy a tener? Algo posterior, ¿sí? Si tengo algo superior, ¿qué tengo? Inferior. Si algo es cefálico, ¿se acuerdan la luz? Cefálico, lo otro que va a ser caudal, medial, porque va a estar más próximo a la línea media del cuerpo, medial, por ende, el término de relación y comparación de medial, ¿qué va a ser? Bien, lateral, algo que es más proximal. Ejemplo, tengo acá un hueso largo denominado húmero, el mismo presenta dos epífisis, una diáfisis, y esa epífisis o cabeza va a ser una proximal y una distal. Bien, se utiliza allí. Superficial y profundo, ¿se acuerdan? Cara anterior del antebrazo, cuatro planos musculares dispuestos de superficial a profundo. Bueno, un ejemplo de eso. Externo e interno, y axial y apendicular. Bien, esa generalmente es la cara de ustedes cuando yo empiezo a hablar de axial y apendicular. Si no lo recuerdan, al inicio, cuando estuvimos hablando de axila, que les dije va a estar entre un esqueleto axial y apendicular, más o menos les fui adelantando. Pero ahora hacemos referencia a ver qué es esto. Bueno, así como ustedes seguramente ya tienen el esqueleto, ya tienen la foto en el Instagram, ya se cambiaron, ya tienen la banderita de Brasil, la Argentina, médico en construcción, la foto de ustedes con el guardapolvo y el estetoscopio. Es decir, ya toda la familia de ustedes ya saben que están estudiando medicina. Bueno, ese esqueleto que ustedes ya lo tienen, ya lo tienen acá, ese esqueleto se lo puede dividir en dos partes. Ese mismo esqueleto en dos, para su estudio. Va a ser uno axial y otro esqueleto que va a ser el apendicular. Bien, me detengo. Vamos con el esqueleto axial. El esqueleto axial comprende a los huesos del cráneo, anoten, huesos del cráneo, de la cara, toda la columna vertebral, obviamente formado por las vértebras, la parrilla costal y el esternón. Bien, por otra parte, el esqueleto apendicular hace referencia a los miembros superiores, siempre hablando del esqueleto de los miembros superiores, inferiores, ¿sí? Y los huesos que unen el esqueleto apendicular
al esqueleto axial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Los huesos que van a unir, esto era esqueleto axial y esto es apendicular. Entonces, esqueleto apendicular, miembro superior, miembro inferior. Y los huesos que unen este esqueleto apendicular al esqueleto axial. Y van a ser en los miembros superiores la clavícula y la escápula, y en los miembros inferiores los huesos coxales. ¿Bien? Perfecto. Como movimientos, simplemente algunos ejemplos nada más, voy a tener la aducción. La aducción es cuando aproximo los segmentos corporales hacia la línea media del cuerpo. La abducción o abducción, que es cuando yo separo los segmentos corporales de la línea media del cuerpo. Por ejemplo, si yo quiero llevar a cabo un abrazo, ¿qué voy a tener que hacer? Primero, una abducción. Cuando la persona se está aproximando, voy a hacer una aducción. ¿Bien? Tengo también una eversión. Vamos a hacer de cuenta que esto es un pie. La eversión, que es cuando la planta del pie se dirige hacia afuera. ¿Sí? Eversión. Hacia afuera, hacia externo. ¿Bien? E inversión, cuando la planta del pie mira hacia adentro. Y interno. ¿Bien? Anteropulsión, retropulsión, protrusión, el mentón, ¿sí? Hacia adelante, retrusión, retraer, bien, retrusión, circunducción, movimiento que lo puedo realizar en los tres ejes. Cuando veamos articulación ya lo vamos a ver. Entonces, uno de ellos es dentro de las diartrosis, un género que es la enartrosis o esferoides, como ser en este caso en la articulación escápulo-humeral y la coxofemoral. Tengo la rotación interna, rotación externa, ¿bien? Pronación, supinación, que ya lo vimos, flexión plantar, dorsal, elevación, depresión y un movimiento, ¿sí?, que se denomina oposición, que es muy particular porque esto nos diferencia a nosotros de otros animales. Oposición me lo permite hacer el dedo pulgar y el dedo meñique. Es más, en la región tenar, que cuando veamos manos ya lo van a ver, hay un músculo específico que se denomina oponente del dedo pulgar, y en la región hipotenar hay un músculo específico que se denomina oponente del dedo meñique. Los mismos me permiten llevar a cabo el movimiento de oposición necesarios para llevar a cabo la aprehensión con H, ¿sí?, con H a la gente de Brasil, necesarios para tomar cosas, ¿bien? Objetos. Seguimos avanzando, ya falta poco, y vamos a hablar de las cavidades. ¿Sí? Obviamente, a lo largo de todo el cuerpo yo voy a tener diferentes tipos de estructuras y estas estructuras van a estar inmersas en cavidades que me las van a estar no solo protegiendo, sino también diferenciando de otras estructuras. Bien, voy a tener a la cavidad craneal, ya después vamos a hablar de los huesos planos, cortos, mixtos, sesamoideos, neumáticos, etc. Pero, por ejemplo, voy a tener la cavidad craneal que me va a estar protegiendo y delimitando esta cavidad, ¿sí?, para albergar aquí el sistema nervioso central, ¿sí?, autónomo obviamente. Voy a tener el cerebelo, voy a tener líquido cefalorraquídeo, voy a tener senos venosos, voy a tener arterias, un montón de estructuras, ¿sí? Parte del sistema nervioso central se continúa con la médula espinal, por lo cual vamos a hablar de la cavidad espinal. Esta cavidad espinal que va a estar formada en los huesos mixtos denominadas las vértebras, ¿sí? También voy a encontrar la cavidad torácica. Esta cavidad torácica que a su vez se divide en un mediastino superior, una cavidad pericárdica o pericardial, una cavidad pleural donde encuentro obviamente a los pulmones. Y acá, si seguimos descendiendo, nos vamos a encontrar con el diafragma. Y el diafragma no es una cavidad, pero sí es muy importante este órgano músculo-tendinoso, porque va a ser el encargado de separarme, de dividirme dos cavidades muy importantes que son la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Bien, voy a tener también la cavidad pélvica, muy importante porque la misma me va a delimitar este espacio, me va a brindar protección para órganos de la reproducción, me protege también, por ejemplo, la vejiga, etc. Seguimos avanzando y vamos a hablar de la cavidad abdominal. Bien, cavidad abdominal que como límite superior voy a tener a la cúpula diafragmática, ¿sí? Límite superior de la cavidad abdominal a la ¿qué? Cúpula diafragmática. Esto es superior. Inferior estrecho, ¿sí?, del coxal, ¿bien? O de la pelvis.
Entonces, inferior, piso pelviano, constituido por los músculos del periné, pero si consideramos exclusivamente la cavidad abdominal, por debajo está delimitada por el estrecho superior de la pelvis. Anterior, músculos de la pared anterolateral del abdomen, y posterior va a estar, obviamente, la columna vertebral, músculos de la pared posterior del abdomen, en este caso el psoas ilíaco y el cuadrado lumbar. Chicos, la región abdominal va a estar dividida en 9 cuadrantes. 9 cuadrantes muy importantes. ¿Por qué? Porque el día de mañana ustedes van a tener que hacer una historia clínica y van a tener que decir, bueno, el paciente refiere un dolor acá, acá, acá y acá. Eso no lo pueden colocar. ¿Pero por qué pusieron acá, acá, acá y acá? Porque su paciente, ¿qué les dijo? Me duele acá, acá, acá y acá. ¿Se entiende? Entonces, ahora esos acá van a tener nombres y van a ser los siguientes. ¿Bien? Entonces, este primero, el cual se denomina epigastrio, seguramente hasta el día de hoy ustedes utilizan, y si no, seguramente una prima, una vecina, una cuñada o doña Chocha, que dice, me pegué acá, me quedé sin aire. ¿Por qué? Porque ahí que está la boca del estómago. Bueno, ahora chicos, la boca del estómago se denomina epigastrio. De la boca del estómago, si yo me voy hacia la derecha, ¿sí? No estoy mal, es mi derecha, ¿sí? Acuérdense, por más que a ustedes les aparezca que está del lado izquierdo, acuérdense, esto es mi derecha. Y la anatomía se estudia en espejo, es que justamente la anatomía que ya veníamos estudiando a través de la posición anatómica. Tengo al paciente enfrente, igual que ustedes ahora. Entonces, epigastrio, me voy hacia la derecha, ¿sí? Hipocondrio derecho, del epigastrio hacia la izquierda, hipocondrio izquierdo. Del hipocondrio izquierdo desciendo un poco más, me encuentro con el flanco o vacío derecho, izquierdo. Me voy al medio, región umbilical, donde puedo encontrar el pupo, bien, el ombligo, perfecto, región umbilical o mesogastrio. Me voy hacia la derecha, voy a tener al flanco o vacío derecho, bien. Me voy más hacia abajo, me voy a encontrar con la fosa ilíaca derecha, muy importante porque allí puedo encontrar una estructura anatómica denominada como, el que se operó ya lo sabe, el apéndice veriforme o apéndice, bien. Hipogastrio y obviamente finalmente tengo la fosa ilíaca izquierda. Seguimos avanzando y vamos a ver que el epigastrio lo vamos a encontrar a esta altura, ¿cierto? No. ¿El epigastrio dónde estaba? Acá. ¿Bien? Lo encontrábamos ahí. Ahora, ¿qué tengo? Hipocondrio derecho, lo ubicábamos acá, ¿estamos de acuerdo? No. Hipocondrio derecho está acá. Hipocondrio izquierdo, región umbilical, ¿sí? Flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, ¿bien? Fosa ilíaca izquierda y finalmente el hipogastrio. Gente, terminamos, por lo menos esta primera etapa, ¿sí? Lo bueno que tiene esta cursada es que ustedes pueden pausar al docente, pueden levantarse, se van al baño, retoman nuevamente, les doy tiempo para que puedan escribir, ¿sí? Pero ustedes tienen que entender lo siguiente. Más allá de recurrir a los libros y demás, recurran también a nosotros, escriban en los foros, no nos molesta. Bien, vamos a estar esperando sus mensajes, así que cualquier pregunta, cualquier duda para la gente de Brasil, nos pueden hacer sin ningún tipo de problemas.